La Biblia dice, le da la bienvenida a su programa de estudio bíblico, en el que usted tendrá la oportunidad de conocer la palabra de Dios de manera personal. Qué gozo es estar nuevamente con usted, amable oyente. Bienvenida, bienvenido al estudio bíblico de hoy. ¿Ha oído alguna vez hablar del pecado imperdonable? ¿O tal vez del pecado contra el Espíritu Santo? ¿O a lo mejor del pecado de muerte? Casi puedo ver en su cara una respuesta afirmativa a cada una de estas preguntas. Pues de esto justamente hablaremos a partir del estudio bíblico de hoy. La primera vez que yo escuché hablar a alguien del pecado imperdonable, me quedé muy perplejo porque no sabía de qué se trataba. Cuando en otra ocasión alguien se refirió al pecado contra el Espíritu Santo, también quedé intrigado porque tampoco sabía de qué se trataba. En otra oportunidad oí hablar del pecado de muerte. Francamente me asusté, porque nuevamente no sabía de qué se trataba. A lo mejor también usted habrá tenido reacciones parecidas ante el pecado imperdonable, el pecado contra el Espíritu Santo y el pecado de muerte. Para aclarar este asunto, hemos preparado 3 estudios bíblicos en los cuales vamos a tratar estos temas. En esta ocasión, enfocaremos nuestra atención a lo que se da por llamar el pecado imperdonable. Cuando hablamos de pecado imperdonable, nos estamos refiriendo a una ofensa a Dios tan grave que queda fuera del perdón de Dios. No se trata del adulterio, o la fornicación, o el asesinato, o el robo, o la borrachera, o la drogadicción. Nada de algo por el estilo. A lo largo de la historia del cristianismo, Dios ha perdonado a hombres y mujeres que han cometido cosas peores que las que hemos mencionado. ¿Sabe cuál es el pecado imperdonable, amable oyente? Se llama incredulidad. Incredulidad en la persona y obra del Señor Jesucristo. De esto nos habla bastante la palabra de Dios. Consideremos un texto en el cual esto es muy evidente. Juan 3, 17 a 18 dice: Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El propósito de Dios, al enviar a su Hijo a este mundo, fue dar una oportunidad de salvación al mundo. Cuando Cristo Jesús entregó su vida en la cruz del Calvario, efectuó el pago completo por el pecado de toda la humanidad. Lo único que tiene que hacer cualquier persona que quiera ser salva es creer que eso fue así. Al hacerlo, recibirá a Cristo como su Salvador personal. Por eso el texto que leímos dice que el que en él cree no es condenado. La persona que crea en que el Hijo de Dios murió por ella, o en lugar de ella, queda libre de cualquier condenación por el pecado. No importa en realidad qué pecados hayan sido cometidos por esa persona. Tampoco importa qué tan profundo haya caído en el pecado. El hecho es que si esa persona reconoce que Cristo ha muerto por ella, es salva y queda libre de recibir la condenación por el pecado. Recuerdo la historia que alguna vez leí acerca de un hombre atrapado en las garras del alcoholismo.
Cada centavo que ganaba por su trabajo en los pocos momentos que estaba sobrio, lo gastaba en alcohol. Su familia vivía en la miseria. Un día, al llegar borracho a su casa, se encontró con la trágica noticia que su tierna hija había fallecido a causa de una enfermedad que no había sido tratada. Los vecinos del barrio hicieron una colecta para comprar un vestido para la niña fallecida, de modo que al menos a la tumba no lleve los harapos que en vida llevaba. Cuando todos se habían ido de la sala de velación, el padre de la niña se acercó al féretro, quitó el vestido nuevo del cadáver, lo vistió con los harapos que encontró a la mano y cerró herméticamente el ataúd para que nadie descubra su fechoría. Con el vestido nuevo en la mano, salió a venderlo al mejor postor. Con el producto de la venta, compró todo el licor que podía, y se lo bebió hasta la última gota, para ahogar en el alcohol el dolor por la muerte de su hijita y por la miseria de su estado. Poco después, este hombre escuchó acerca del amor de Dios al pecador. Escuchó que no hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios. Y en un arrebato de fe, recibió a Cristo como su personal Salvador. Su vida dio un vuelco. Dejó atrás el alcohol y una de las primeras cosas que hizo luego de ser salvo fue confesar a su familia el robo del vestido nuevo de su hija muerta. Estaba tan agradecido de Dios por la salvación que a todo el que podía decía: si Dios me perdonó a mí de todo lo que he hecho, Él puede perdonar a cualquier persona. Así es, amable oyente. No hay pecado tan grande que no pueda ser perdonado por Dios en aquellos que creen en Cristo como Salvador. Pero, por otro lado, ¿qué pasa con alguien que rehúsa creer en Cristo como Salvador? Bueno, el texto dice que el que no cree ya ha sido condenado. En otras palabras, el que por incredulidad rechaza a Cristo como Salvador, ha decretado su propia sentencia de muerte. En Juan 3:36 también leemos lo siguiente: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Rehusar creer en Cristo Jesús como Salvador es equivalente a rechazar la vida eterna y, por tanto, recibir todo el peso de la ira de Dios. Así es, amable oyente. La incredulidad en la persona y obra de Cristo es un pecado que no puede ser perdonado por Dios. Ahora, note, amable oyente, algunas cosas importantes. Primero, el pecado imperdonable no puede ser cometido por un hijo de Dios, porque el Hijo de Dios ya ha creído en Cristo como Salvador, y de esa manera, por decirlo así, ha quedado imposibilitado de cometer el pecado imperdonable. Si un hijo de Dios peca, tiene a su disposición la promesa de 1 de Juan 1:9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es una promesa de perdón y limpieza para cualquier pecado que el creyente pueda cometer. Segundo, los únicos que estarían en posibilidad de cometer el pecado imperdonable son los incrédulos, porque son ellos quienes constantemente se ven confrontados a recibir a Cristo como Salvador. Todo esto, amable oyente, nos conduce a dos pensamientos de capital importancia. Primero, que si ya somos creyentes, hemos quedado fuera de cualquier posibilidad de cometer el pecado imperdonable. Por tanto, no hay razón valedera para vivir en constante temor de cometer este pecado. Segundo, si usted todavía no ha recibido a Cristo hasta ahora, usted ha estado cometiendo el pecado imperdonable. Cada vez que el Espíritu Santo ha hablado a su corazón mostrándole su necesidad de salvación en Cristo, y cada vez que usted ha dicho no a esa voz, usted ha demostrado que ha estado cometiendo el pecado imperdonable, el pecado de incredulidad en la persona y obra del Señor Jesucristo.
Dios en su gracia y su misericordia todavía está esperando, aún hasta este instante, para que usted recapacite y cambie su actitud de rechazo a Cristo Jesús como el Salvador de su vida. Pero no abuse de la gracia y la misericordia de Dios, amable oyente. En un sentido muy real, si hasta ahora usted ha dicho no a toda invitación a recibir a Cristo como su Salvador, usted está viviendo en una cuerda floja. Nadie, aparte de Dios, sabe cuánto más tiempo puede usted mantenerse en esa situación. Si persiste en ello, puede perder el equilibrio y caer pesadamente al fondo del abismo. La vida no la tenemos comprada, amable oyente. La muerte puede sorprenderle en cualquier instante. Y si nunca ha recibido a Cristo como Salvador, eso significará el fin de la oportunidad que Dios le ha dado para creer en la persona y obra del Señor Jesucristo. Si eso llegara a pasar, usted habrá salido de este mundo con la pesada carga del pecado imperdonable sobre sus espaldas, y por tanto recibirá el castigo eterno que Dios ha prometido a todos los que cometen el pecado imperdonable. Las buenas noticias son que hoy mismo, en este preciso instante, usted puede arreglar este asunto, y como yo y tantos otros más, quedar fuera de la posibilidad de cometer el pecado imperdonable. Para ello, es necesario que reconozca que es un pecador. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Luego, debe reconocer que a causa del pecado en su vida, está condenado a una eterna separación de Dios. Romanos 6:23 en su primera parte dice, porque la paga del pecado es muerte. Acto seguido, debe reconocer que Cristo Jesús le amó tanto que tomó el lugar que a usted le corresponde y murió por usted. De esta forma, Él pagó todo lo que usted debía pagar. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si reconoce todo esto, y está plenamente seguro de que en realidad es así, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, entonces solo le falta un paso para dejar atrás el pecado imperdonable. Ese paso es recibir por fe a Cristo Jesús como su Salvador. Si desea hacerlo este instante, bien puede. Solamente hable a Dios y dígale algo como esto: Dios, soy pecador. Estoy separado de ti a causa de mi pecado. Pero reconozco que Cristo murió en mi lugar en la cruz, y por tanto lo recibo como mi Salvador personal. Si ha sido sincero en una oración parecida a esta, será salvo y quedará imposibilitado de cometer el pecado imperdonable. Y ahora le invito a visitar nuestra página web y conocer la respuesta a la pregunta del día. ¿Qué se debe hacer cuando atacan los pensamientos pecaminosos y la persona se siente culpable? Nuestra dirección en el internet es labibliadice.org. Gracias por su sintonía. La Biblia Dice es un ministerio de fe que se sostiene económicamente mediante las ofrendas voluntarias de sus oyentes. Si el Señor ha puesto en su corazón colaborar con este ministerio, visite nuestro sitio en el internet www.labibliadice.org para informarse sobre cómo hacernos llegar su contribución. Nuestra dirección postal es La Biblia Dice, casilla 1708-8208, Quito, Ecuador.